células, las cuales combinemos con nuestro plasma, células que sean grandes, células que tengan un material genético y un núcleo importante. Por eso se utilizan las células HEPTOS, que son células de carcinoma humano laríngeo. En este caso, antes, por ejemplo, se utilizaban células de roedor, más sin embargo, para tomar en cuenta el valor de corte para positividad, pues todavía no teníamos información acerca de cuántas personas iban a salir con valores positivos, pero que realmente iban a ser falsos positivos. Lo que les mencioné ayer, vamos a tener situaciones en las cuales vamos a tener anticuerpos antinucleares positivos y el paciente realmente no va a tener manifestaciones de la enfermedad o manifestaciones para poderlo considerar como sospechoso. Es por eso que los anticuerpos antinucleares no se deberían de tomar como parte de un cribaje, como parte de un tamizaje, debido a que vamos a tener este pequeño porcentaje que puede alcanzar hasta el 31%, que van a salir positivos y que realmente no van a conferir un riesgo a presentar a lo largo de su vida una enfermedad reumática. Y no solamente la población va a ser importante, sino, bueno, esto ya lo habíamos mencionado el día de ayer, las situaciones en las cuales se pudiera presentar anticuerpos antinucleares positivos, como podemos observar. Por ejemplo, para el abordaje diagnóstico de alguien, de alguna mujer o algún hombre con enfermedad renal, va a ser un punto de corte para poder decidir si ese paciente tiene riesgo alto o riesgo bajo. De hecho, la línea de trabajo sería: hay dolor, hay cambios en la coloración de las manos, o sea, lo consideramos como un fenómeno de Raynaud, le solicitamos anticuerpos antinucleares. Si sale negativo, prácticamente descartamos que el origen o la causa sea autoinmune, porque los anticuerpos antinucleares tienen un valor predictivo negativo alto. Su ausencia descarta categóricamente la posibilidad de enfermedad reumática. Entonces, tiene un valor predictivo positivo bajo, debido a que aunque salgan positivos, si no se tiene una correcta semiología, pues realmente inclusive pueden ser positivos ante situaciones autoinmunes no reumáticas como Guillain-Barré, como hepatitis autoinmune, pero si salen negativos, como podemos observar, prácticamente vamos a descartar que el origen sea autoinmune y reumático. Múltiples situaciones, como les mencioné ayer, van a presentar positividad hacia anticuerpos antinucleares. Es por eso que cuando los solicitemos, 1, debemos de estar completamente seguros de la posibilidad de la enfermedad. 2, recuerden, tuberculosis y cáncer van a ser los grandes emuladores de la enfermedad. Por ejemplo, en una primoinfección, hablando de tuberculosis, se van a presentar las manifestaciones parecidas al lupus. Vamos a tener un síndrome febril, podemos tener fotosensibilidad y dermatosis, podemos tener una enfermedad aftosa, ganglios, dolor articular, sinovitis. Entonces, siempre que se esté investigando la posibilidad de lupus eritematoso sistémico, es importante que al menos recordemos que para el diagnóstico de lupus siempre va a ser por descarte. O sea, haber descartado previamente patologías oncológicas según el grupo de riesgo o el paciente, el grupo de edad, grupo étnico y también las situaciones infecciosas. Ahora, ahí en el último punto, los familiares con personas con lupus eritematoso sistémico y esclerosis sistémica progresiva pueden presentar hasta 25% positividad hacia anticuerpos antinucleares sin necesariamente presentar riesgo hacia la enfermedad. A comparación, por ejemplo, de artritis reumatoide, les mencioné y les mostré datos de que se puede hacer diagnóstico previo a la aparición de síntomas
en artritis reumatoide mediante el anti-CCP. Mas, sin embargo, los anticuerpos antinucleares, al presentar una producción endógena del tipo naturales, los anticuerpos antinucleares, pues va a ser difícil la creación de un modelo de predicción, por lo cual, antes de hacer el diagnóstico, antes de sospechar, antes de siquiera solicitarle al paciente que se haga anticuerpos antinucleares, le deben de informar al paciente que la positividad de estos no los va a hacer enfermos, debido a que los familiares esperan tener algún riesgo, esperan que ustedes les den un poquito más de tranquilidad a su angustia, y el hecho de que salgan positivos, pues los va a meter en un broncón, porque ellos van a estar ávidos de al menos tener un riesgo, pero no. Aquí deben de tratar totalmente lo contrario y darle tranquilidad a esos familiares, porque el ser familiar de un paciente con esclerosis sistémica o lupus es muy difícil, créanme. Entonces, y ahí, por ejemplo, las fuentes bibliográficas de donde se menciona que anticuerpos antinucleares puede ser positivo en titulaciones 1.40 hasta 30% de la población. Y es pregunta de examen. Pero interesantemente también podemos tener variaciones entre grupos étnicos, dentro de los cuales, por ejemplo, ese estudio multinacional, donde se hizo determinación al azar de anticuerpos antinucleares en varios grupos a lo largo del mundo, se encontró que, por ejemplo, los colombianos pueden presentar anticuerpos antinucleares del tipo IgG hasta en 45%. Esto nos habla de un número muy alto. Y hablando de anticuerpos extraíbles del núcleo, los mexicanos andamos en el 14% de positividad sin estar enfermos. Entonces, anticuerpos antinucleares va a ser la detección de defensas que van en contra de componentes dentro del citoplasma de la misma persona. Pero para saber qué tipo de anticuerpo está dirigido contra ese citoplasma, entonces ahí solicitamos la inmunoespecificidad, que es si es hacia una proteína ribonucleica tipo P35, o si, por ejemplo, va hacia topoisomerasa, o si va hacia algún tipo de proteína de reconocimiento. Entonces, ENAS va a ser lo específico de ANAS. Prácticamente no puede haber ANAS, perdón, no puede haber ENAS si no hay ANAS. ¿Sí queda eso claro? Bueno, Sí. ok. Entonces, obviamente, según el componente, la titulación, son las posibilidades diagnósticas o lo que uno espera encontrar en los laboratorios. En este caso, por ejemplo, los patrones de anticuerpos antinucleares que van a ser específicos para lupus va a ser el anti-DNA con mayor especificidad. Los antihistonas solamente cuando tengan exposición con antiarrítmicos de tipo procreinamida. ROI y LA pueden presentar una especificidad moderadamente alta, pero estas ribonucleoproteínas van a ser más específicas de un síndrome de Sjögren. Ahora, anticentrómeno van a ser específicos para esclerosis sistémica progresiva, junto a SSL70. La diferencia es que, por ejemplo, para SSL70, el paciente va a tener mayor riesgo de padecer en algún momento de su vida enfermedad pulmonar intersticial difusa, o sea, fibrosis pulmonar. Por otra parte, el anticentrómero, el paciente con esclerosis sistémica les va a desarrollar más hipertensión pulmonar. Ahora, a lo largo del curso vamos a encontrar anticuerpos específicos, por ejemplo, con miopatías inflamatorias. Pero este anti-Jo1 solamente se va a presentar de todos los pacientes con
enfermedad muscular inflamatoria en un 15 o un 20%. Significa que de todos los datos que les acabo de mencionar, son pocas las situaciones en las cuales el laboratorio va a ser necesario e imperativo tenerlo. O sea, para diagnosticar lupus eritematoso es necesaria la presencia de autoinmunidad, sí. Mas, sin embargo, da mucho más peso los síntomas del paciente. Ok, ANCAS. ¿Alguien me puede ayudar? ¿Qué son los ANCAS, por favor? ¿Qué son? ¿En qué enfermedades se encuentran relacionadas? Y de esos ANCAS, ¿cuáles son las tipificaciones específicas que existen? ¿Escuchó? Son anticuerpos contra el citoplasma de los neutrófilos, ¿no? Y bueno, me había leído que, bueno, hay de los tipos principales que son contra mieloperoxidasa y antiproteinasa 3, creo. Y bueno, los usaban para vasculitis, bueno, para algunas vasculitis que específicamente tenían uno o tenían el otro. Ok, bien. ¿Cómo mencionaste? Sí. Van a ser anticuerpos que se van a dirigir contra el citoplasma de la célula de inflamación por excelencia de primera línea, que son los neutrófilos. Estos son los patrones que se nos van a representar al momento de solicitar ANCAS, que van a ser un patrón centriolar o a nivel del citoplasma, y el P, que es perinuclear. Por ejemplo, estos patrones o la positividad nos van a ayudar para poder diferenciar situaciones donde el cuerpo está cursando con una situación grave que puede ser el síndrome pulmón-riñón. ¿Alguien sabe cuál es el diagnóstico diferencial de las vasculitis asociadas a ANCAS en cuanto a síndrome pulmón-riñón? ¿No? No. ¿Escucho? ¿Saben qué es el Goodpasture? Sí, es el síndrome que acaba de mencionar, pulmón-riñón. ¿Y cuál es la diferencia, Doc? Lo vimos en patología, doctor, pero no logro recordar con certeza. Bien. Bueno, van a ser, junto con las vasculitis ANCAS y lupus eritematoso sistémico, las posibilidades diagnósticas más frecuentes cuando una persona presenta problema respiratorio, que progresa insuficiencia respiratoria, que concomitantemente va a desarrollar insuficiencia respiratoria, lesión renal aguda, con afección sistémica. ¿Cuál es la diferencia? Que antimembrana basal van a ser autoanticuerpos o anticuerpos que van a estar dirigidos contra componentes de la membrana basal. Principalmente van a ser pacientes jóvenes, pacientes entre la segunda, tercera, cuarta década de la vida. Y por lo general van a ser hombres, aunque se pueden presentar casos de mujeres. En este caso, es el típico caso del libro, como se los mencioné, masculino, entre segunda y cuarta década de la vida, compromiso respiratorio, renal, y que se les está muriendo. Es el típico caso de Goodpasture, donde el diagnóstico va a requerir la demostración de anticuerpos dirigidos contra componentes de la membrana basal. A diferencia, por ejemplo, de las vasculitis que van a ser pacientes en la cuarta, quinta, sexta década de la vida, que presentan, o sea, problema respiratorio, pueden hacer en 2/3 insuficiencia renal rápidamente progresiva. Y su contraparte, la tercera en discordia, lupus eritematoso sistémico, donde el prototipo son mujeres jóvenes que presentan problema respiratorio rápidamente progresivo en insuficiencia renal. Entonces, sí queda claro estos tres panoramas
de cuándo sospechar uno, cuándo sospechar el otro, pero es importante, si se tienen los recursos, descartar o investigar los tres. Pero si es un hospital decoroso, un poquito, o de familiares, por ejemplo, donde ya están pagando una terapia intensiva, ya están pagando, o sea, mil y un cosas y solicitan que el reuma acate las órdenes del reuma, pues va a ser un poquito difícil de pronto pedirles ANCAS, ANAS, ROLA, Smith, C3, C4, antimembrana basal, porque son caros, niños. Entonces ahí es donde te tienes que hacer a la postura de, dependiendo de las características que les mencioné al principio, escoger los laboratorios que sean los más necesarios para optimizar recursos. Entonces, particularmente esta inmunotipificación, que son los ANCAS C, ANCAS P, a su momento los vamos a observar, donde van a ser, por ejemplo, más específicos para Wegener, para Church-Strauss y para para, bueno, ¿bajo qué situaciones ustedes van a tener una posibilidad de utilizar ANCAS? Bajo estas situaciones. Uno, el primer escenario que les mencioné desde que empecé a hablar de ANCAS. Personas que estaban bien y de pronto ya tienen 7 de creatinina, 300 de urea. Aquellos pacientes que empezaron con hemoptisis y prácticamente están en terapia intensiva y no han mejorado. Aquellos que comenzaron con aparición de lesiones que al momento de la digitopresión desaparecen. Esto me habla acerca de vasculitis. Cuando el paciente, si quieren por algún hallazgo, presenta lesiones pulmonares. Aquellos pacientes que comienzan con estridor laringio, disfonía, va a ser un diagnóstico diferencial. Las vasculitis asociadas a ANCAS. Aquellos pacientes que, por ejemplo, comienzan con alergias después de los 18, puede ser una vasculitis ANCAS asociados, aunque también tenemos síndromes hipereosinofílicos. Aquel paciente que comienza con dolor o comienza con debilidad, disestesias, y de pronto se da cuenta que tiene una pierna más flaca y en la otra muy contracturada y que aparte tiene niveles sensitivos. Aquel paciente que comenzó con dolor retroocular, han pasado meses y de pronto comienzan a notar proptosis. Entonces, las masas retrooculares en un gran porcentaje son debidas a la triada de Wegener, que va a ser vasculitis, necrosis, y presencia de anticuerpos ANCAS. Entonces, es importante también tener en cuenta que otras enfermedades reumáticas van a presentar positividad hacia ANCAS, por ejemplo, el Cushing, las enfermedades, por ejemplo, hepatitis autoinmune, síndrome de Felty, pacientes con artritis reumatoide activa y en un pequeño porcentaje, 10 a 20, lupus eritematoso sistémico. Como conclusiones, las enfermedades reumáticas siempre deben de tomar en cuenta el aspecto clínico. En este caso, ustedes, o la enseñanza, o el tip, o la perla diagnóstica que yo les quiero enseñar es, nunca se case con una enfermedad. De hecho, siempre manejen posibilidades diagnósticas en base a los síntomas, en base a los síndromes, en base a el patógeno o el origen nosológico. Eso les va a dar, al momento, por ejemplo, de utilizar varios diagnósticos diferenciales, 1, perder menos el tiempo. 2, aprender a optimizar los recursos. 3, van a ser brutalmente específicos al momento que comiencen a practicar la medicina de esta manera. Algo que, por ejemplo, me enorgullezco dentro de la formación como reumatólogo o como internista
a pesar de haber sido instituciones totalmente distintas, Secretaría de Salud e IMSS, pues realmente, mientras para medicina interna los diagnósticos diferenciales eran parte importante de nuestro abordaje, la enseñanza como reumatólogo fue, a ti te van a llamar para descartar. Entonces, a diferencia de la mayoría de los especialistas que llegan para demostrar que sí tienen o no tienen, bueno, que sí tienen, es que yo llego con la fuerte intención de demostrar que no tiene lo que me pides que revise. Entonces eso hace que trabaje en retrospectiva y que encuentre muchos errores en cuanto al abordaje diagnóstico. Y eso hace que tenga una eficacia en mis diagnósticos de prácticamente superior al 90%. ¿Por qué? Porque yo llego a demostrarles que no tiene lo que tú dices. Entonces me permite detectar pequeños errores. Como que, por ejemplo, si me dicen que es lupus, ni siquiera tiene ni siquiera tiene cultivos de entrada. Dices que tiene lupus, 1.40, no lo creo. Pero no utilizas las palabras no creo, no pienso, sino simplemente altamente probable, bajamente probable. Es casi imposible y siempre utilizar unidad de tiempo en este momento, en este momento, en este momento. Obviamente que puede haber riesgo del desarrollo de la enfermedad, sí, pero en este momento no la tiene. En este momento, la inflamación probablemente es por causas infecciosas, por lo cual solicito realizar urocultivo, cultivos en sangre, cultivos de expectoración. ¿Vale? Entonces, a pesar de que los avances tecnológicos se han dado, todavía no existe un laboratorio ideal, como por ejemplo, piensa que una persona tiene hipotiroidismo, fácil, pídale un perfil tiroideo y ni siquiera tienen que ver al paciente. ¿Sí me explico? Sí. Entonces, con eso terminamos. Gabinete. ¿Existe alguna duda? ¿Comentario? Bueno. Parece que no, doctor. Bueno, pues sobre la marcha, ¿verdad? Entonces, aquí la dejamos. Tengo unos pendientillos. Nada más una duda. ¿La clase es de lunes a qué? ¿O de martes a qué? Porque ya no... Es de lunes a jueves, doctor. ¿Mande? Es de lunes a jueves. Quedamos lunes a jueves. Sí, de 9 a 10. Ya, va. Está bien, pues. Entonces mañana, abordaje clínico, o sea, el tema 4. Ok. Bueno, nos vemos. Hasta luego. Luego. Gracias, doctor. Bye. Hasta luego.